El alcoholismo. La mayoría de nosotros rechazaba admitir que éramos verdaderos alcohólicos. En efecto, no es agradable para nadie pensar que mentalmente y físicamente se es diferente a los demás. No es entonces de extrañar que nuestras vidas de bebedores hayan estado marcadas por innumerables e inútiles tentativas para demostrar que podíamos beber como todo el mundo. Esta es la gran obsesión de todo el bebedor anormal, la idea de que algún día, y él no sabe cómo va a llegar a beber razonablemente y a encontrar el placer al hacerlo, porque es asombroso constatar hasta qué punto puede persistir esa ilusión, la ilusión de algún día. Son muchos los que se aferraron a ella hasta las puertas de la locura o las mismas puertas de la muerte. Aprendimos a aceptar hasta lo más profundo de nuestro ser que éramos alcohólicos, y este era el primer paso a tomar si queríamos liberarnos. La ilusión de que somos como los demás, o de que algún día lo íbamos a llegar a ser, o podemos llegar a serlo, tenía que disiparse de inmediato. Nosotros, como hombres y mujeres alcohólicos, hemos perdido la facultad de controlarnos ante el alcohol y sabemos que un alcohólico verdadero jamás encuentra ni va a encontrar este control. Claro que sí, todos nosotros tuvimos en un momento determinado la impresión de que nos reponíamos. Pero esos respiros son generalmente cortos, porque eran seguidos por una impotencia todavía más grande que traía un abatimiento lastimoso e incomprensible. No éramos capaces de reponernos como pensábamos que podíamos hacerlo. Estamos convencidos de que los alcohólicos de nuestra categoría somos presa de una enfermedad progresiva y a la larga nuestro estado se agrava sin cesar y jamás mejora. El alcohólico es como el inválido que no tiene ya piernas porque jamás las va a recuperar. No parece existir ningún tratamiento capaz de transformar en seres normales a los alcohólicos como nosotros. Hemos probado todos los remedios posibles y a veces algunos nos han dado un momento de respiro, pero siempre le seguía la aparición de un estado aún más grave que los anteriores. Los médicos que conocen el alcoholismo están de acuerdo en que es imposible para un alcohólico convertirse en un bebedor normal y quizás algún día la ciencia aporte tal remedio, pero hasta ahora esto no es posible. A pesar de lo que podamos decir, numerosos son los verdaderos alcohólicos que no creen que pertenecen a esta categoría porque se dejan llevar por una esperanza engañosa y tratan por todos los medios de demostrarse que son las excepciones a la regla y que son por consiguiente bebedores normales. Estamos dispuestos a quitarnos el sombrero ante la persona que, habiendo demostrado una sola vez que era incapaz de controlar el alcohol, pudiera posteriormente consumirlo de manera normal, y solo Dios sabe los numerosos y pacientes esfuerzos que hemos hecho por intentar beber y dejar de beber como todo el mundo, pues he aquí algunos de los métodos que intentamos. Beber solamente cerveza. Limitar el número de copas, nunca beber solos, nunca beber por las mañanas, beber solamente en nuestra casa, no tener alcohol en casa, no beber durante las horas de trabajo, beber solamente en compromisos sociales, cambiar de whisky a brandy, beber solamente vino, estar de acuerdo en presentar nuestra renuncia si llegábamos a emborracharnos en el trabajo, salir de viaje y dejar de salir de viaje, jurar o simplemente prometer que no volveríamos a beber, hacer más ejercicio físico, leer obras literarias adecuadas para encontrar motivación, pasar algún tiempo en una finca de reposo o en el campo o en alguna clínica, estar de acuerdo en recibir tratamiento psiquiátrico. Y la lista podría aumentarse, porque hay muchísimo más que hemos intentado hasta el infinito. No nos gusta declarar que una persona es alcohólica, y usted mismo puede elaborar su propio diagnóstico. Entre al bar más cercano y vea si puede beber razonablemente. Asimismo, ensaye beber y detenerse súbitamente. Repita el experimento varias veces. Pronto sabrá a qué atenerse si es honesto consigo mismo. Quizás valga la pena arriesgarse a padecer un brutal acceso de temblores con tal de saber con seguridad cuál es nuestro estado. Aunque no estemos en condiciones de comprobarlo,
Creemos que la mayoría de nosotros habríamos podido poner fin a nuestro mal hábito desde el principio. Sin embargo, pocos alcohólicos desean verdaderamente dejar de beber cuando aún es tiempo. Hemos tomado algunos casos de individuos que, a pesar de la manifestación indudable de todos los signos del alcoholismo, tuvieron éxito al no beber durante mucho tiempo gracias a un poderoso deseo de dejar de hacerlo, y les damos aquí un ejemplo. Un hombre de 30 años se emborrachaba mucho y muy seguido. Por las mañanas se sentía excesivamente nervioso e intentaba calmarse bebiendo otra vez alcohol. Además deseaba ardientemente triunfar en los negocios, pero se daba cuenta de que no lograría nada bueno mientras hiciera contacto con el alcohol, pues una vez que empezaba a beber ya no podía detenerse. Tomó entonces la decisión de no tomar ni una sola gota de alcohol hasta que hubiera triunfado en la vida y viviera retirado de los negocios, y con una fuerza excepcional, este hombre permaneció perfectamente abstemio durante 25 años, y después de haber triunfado en el mundo de los negocios, se retiró a los 55 años. Como casi todos los alcohólicos, cometió el error de creer que en razón de su larga abstinencia y de su disciplina personal, podría beber como todos los demás, y se puso sus pantuflas y abrió una botella. 2 meses más tarde llegó a un hospital confundido y humillado, y durante algún tiempo hizo esfuerzos para regular su modo de beber, al tiempo que se internaba varias veces en el hospital, y poco después, reuniendo todo el coraje de que era capaz, intentó cesar de beber completamente, solo para descubrir que no podía. Sin fijarse en gastos, consiguió todos los medios posibles para combatir su hábito, pero todas las tentativas fracasaron. Era de complexión robusta, y en su retiro, su físico decayó gravemente, y murió 4 años más tarde. En esta historia hay una lección importante. La mayoría de nosotros creímos que no bebiendo durante un buen tiempo podríamos enseguida beber normalmente, pero aquí está un hombre que a los 55 años se encontraba en el punto exacto en el que estaba a los 30. Vimos demostrada una vez más esta verdad. Una vez alcohólico, se es para siempre alcohólico. Cuando después de un periodo de abstinencia regresamos al alcohol, estamos en el mismo estado grave que estuvimos antes. Si queremos renunciar a beber, debemos hacerlo sin ninguna reserva y sin acariciar la sutil esperanza de estar algún día inmunizados contra el alcohol. Quienes somos jóvenes, podemos llegar a creer a partir de la experiencia de este hombre que se pueden detener como él lo hizo, por medio de la sola voluntad. Dudamos mucho que puedan tener éxito, ya que no lo desean firmemente, y a causa de la particular deformación mental del alcohólico, ninguno va a tener éxito. Un gran número de miembros de nuestra agrupación y personas de 30 o menos años habían bebido solo durante unos pocos años y sin embargo se encontraron tan desprotegidos como aquellos que habían bebido durante 20 años. No es necesario haber bebido mucho tiempo ni haber ingerido las mismas cantidades de alcohol que nosotros para estar gravemente afectado. Esto es particularmente cierto para las mujeres, porque las mujeres del tipo alcohólico son a menudo atacadas por la enfermedad de manera súbita y llegan hasta tal punto en que no retornan en pocos años. Ciertos bebedores que se sentirían insultados por ser considerados como alcohólicos se asombran de su incapacidad para cesar su consumo de alcohol, y nosotros que estamos familiarizados con los síntomas de esta enfermedad encontramos que entre los jóvenes hay un gran número de alcohólicos potenciales por donde quiera que observemos. Pero trate usted de ellos y trate que se den cuenta. Al lanzar una mirada al pasado, nos parece que seguimos bebiendo mucho tiempo después de que pasamos el punto en que pudimos parar solo con nuestra voluntad. A aquel que se pregunta si ya franqueó ese límite, nosotros le sugerimos que ensaye el abstenerse del alcohol durante un año. Si es un alcohólico verdadero y su alcoholismo está muy avanzado, entonces tendrá pocas probabilidades de tener éxito. En los primeros tiempos en que empezamos a beber, todas las veces teníamos éxito en no beber alcohol por un año o más. Después nos convertimos en bebedores crónicos. Aunque si una persona puede dejar de beber por un corto tiempo, entonces puede ser ya un alcohólico potencial, y estamos convencidos de que será poco probable que aquellos a quienes les interesa este libro puedan dejar de beber durante un año.
Algunos de ellos van a estar ebrios al día siguiente de que tomen esta resolución y la mayoría va a beber en las siguientes semanas. Aquellos que son incapaces de beber moderadamente se van a preguntar cómo podrían dejar de hacerlo completamente. Damos por descontado, desde luego, que el lector desea dejar de beber. Para saber si alguien puede hacerlo sin una ayuda espiritual, es necesario saber hasta qué punto ha perdido la capacidad de elegir y si va a continuar o no bebiendo. Fuimos muchos los que pensábamos que teníamos la fuerza de carácter necesaria para poder hacerlo. Sentíamos la necesidad absoluta de renunciar al alcohol para siempre, y sin embargo nos fue imposible hacerlo. El alcoholismo, y ahora lo sabemos, posee esta característica desconcertante tal como la conocemos nosotros. No se le puede dejar, no importa lo grande de la necesidad o el deseo de dejarlo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para ayudar a nuestros lectores a determinar por sí solos y por su propio interés si es que son de los nuestros? El tratar de renunciar al alcohol durante un cierto tiempo es útil y sin embargo creemos tener un medio mejor para ayudar a aquellos que sufren del alcoholismo y quizás también a los mismos médicos. Por esto, vamos a describir algunos de los estados mentales que preceden a una recaída, porque es evidente que es allí donde está el fondo del problema. ¿Y qué pasa en la cabeza de un alcohólico que repite y repite la experiencia fatal de la primera copa? Sus amigos que intentaron hacerlo razonar después de una borrachera, que lo ha llevado casi al borde del divorcio o de la quiebra, o de la muerte, se quedan siempre desconcertados al verlo tomar de nuevo el camino al bar. ¿Qué es lo que hace y en qué piensa? Nuestro primer ejemplo es darles el ejemplo de un hombre al que vamos a llamar Jim. Además de tener una esposa y unos hijos encantadores, Jim heredó una exitosa concesionaria de automóviles y su pasado como soldado de la Primera Guerra Mundial es de lo mejor. Tiene éxito en las ventas, goza de la estima de todos y hasta donde se le puede juzgar es un hombre inteligente, pero de carácter nervioso. Estuvo abstemio hasta la edad de 35 años. Al paso de pocos años, sus excesos de alcohol lo hicieron violento hasta el punto en el que se tuvo que internar y a su salida del psiquiátrico se puso en contacto con nosotros. Le participamos lo que sabíamos del alcoholismo y de la solución que habíamos encontrado, así que él decidió intentar y se volvió a unir a su familia y obtuvo un puesto de vendedor en la empresa que él había perdido a causa del alcohol. Todo marchó bien por un cierto tiempo, y sin embargo él no hizo nada por enriquecer su vida espiritual, y con todo su asombro se emborrachó 6 veces en poco tiempo. Después de cada una de esas recaídas, nosotros trabajábamos con él tratando de investigar qué era lo que había ocurrido, así que reconoció que realmente era alcohólico y que su estado era grave. Sabía que lo esperaba otra curación en el hospital psiquiátrico, si es que hubiera continuado, y además que perdería a su familia, por lo que sentía tanto afecto. Y a pesar de todo esto, volvió a beber, así que le pedimos que nos relatara exactamente cómo habían ocurrido las cosas, y este fue su relato. Me presenté a trabajar el martes por la mañana y recuerdo que estaba en un estado de irritación debido a la idea de que no era más que un vendedor del negocio del que antes yo había sido el dueño. Este me había pertenecido y tuve una diferencia con el dueño, pero nada serio. Enseguida decidí visitar a uno de mis clientes que vivía en el campo y que quizás se interesaría en comprar un coche nuevo, y durante el trayecto, y debido a que sentía hambre, me detuve en un restaurante donde también había un bar. No tenía ninguna intención de beber y quería comer solo un emparedado, así que medité que quizás podría encontrar allí a algún otro cliente conocido porque frecuentaba esta clase de lugares desde hacía varios años. Había ido a ese lugar por varios meses desde que dejé de beber y me senté en una mesa y pedí un emparedado y un vaso de leche, y hasta ese momento no llegó a mi mente la idea de beber, así que pedí otro emparedado y decidí tomar otro vaso de leche.
Repentinamente me pasó por la cabeza la idea de que si le pusiera un dedal de whisky a mi leche no me haría daño, porque tenía el estómago lleno, así que ordené el whisky y se lo añadí a la leche, y tuve la vaga idea de que no estaba siendo prudente, pero me tranquilizó el estar tomando el whisky con el estómago lleno. La cosa iba tan bien que ordené otro whisky, que naturalmente vacié en otro vaso de leche. Como me parecía que no me hacía mal, pedí otro. Y fue así como Jim tuvo que irse de nuevo al hospital. Aquí estaba la amenaza de internarlo y de perder su trabajo, su familia, y ya no digamos los sufrimientos morales y físicos que el alcohol siempre le causaba. Que estaba bien informado sobre su condición de alcohólico, sí lo estaba. No obstante, todas las razones que tenía para no beber fueron fácilmente descartadas con la idea insensata de que podría tomar whisky sin peligro, nada más si lo mezclaba con leche. Como quiera que se le llame, no importa. Para nosotros esa es locura, simple y llanamente. ¿Cómo podríamos llamar de otra manera a una falta de juicio tal, a una falta de pensamiento tal? Quizás crea usted que se trata de un caso extremo, para nosotros es algo común, ya que esta manera de pensar ha sido característica en cada uno de nosotros. Hemos reflexionado acerca de estos hechos más de lo que James lo hizo, pero nosotros éramos siempre las víctimas de un curioso fenómeno mental. Paralelamente a nuestros argumentos sensatos, algunos pretextos tan aberrantes como ridículos se nos ponían enfrente para justificarnos al tomar la primera copa. Todos nuestros demás razonamientos no bastaban para parar de beber. Estas ideas insanas siempre triunfaban. Al día siguiente nos preguntábamos, con toda sinceridad y honestidad, cómo había podido suceder todo eso. En otras circunstancias deliberadamente nos emborrachábamos, creyendo estar justificados por los nervios, la cólera, la inquietud, la depresión, los celos o algún otro sentimiento de este género. Pero aún en esta clase de inicio, debemos aceptar que esta justificación le faltaba cualquier base razonable desde el momento en que todo terminaba de ese modo. Nos dábamos cuenta ahora de que aun cuando comenzábamos a beber deliberadamente y no en forma fortuita, no habíamos reflexionado seriamente en las enormes consecuencias que iban a resultar. Nuestra forma de comportarnos ante la primera copa es tan absurda e incomprensible como la de aquel que acostumbra atravesar la calle cuando hay un tráfico incesante. Buscando emociones fuertes, le encanta esquivar a los coches, y a pesar de que las advertencias de sus amigos, que son bien intencionados, se divierte con este jueguito durante años. Hasta este punto él pasa como un individuo loco con ideas muy extrañas sobre cómo divertirse, pero un día la suerte lo abandona y se lastima ligeramente varias veces consecutivas. Una persona normal dejaría a un lado esta peligrosa manía, pero ahí lo tenemos, atropellado nuevamente por un vehículo más, y esta vez le fracturaron el cráneo. En el curso de la siguiente semana, al salir del hospital, un tranvía le rompe un brazo, y él le dice a usted que ha resuelto no volver a lanzarse jamás al arroyo de la calle, pero al cabo de unas semanas lo encontramos con las dos piernas fracturadas. Y por años y años continúa comportándose así, prometiendo continuamente que será prudente y que ya no volverá a atravesar la calle. Finalmente ya no puede volver a trabajar, y su esposa se divorcia de él, y nuestro amigo se convierte en el hazmerreír de todos. Intenta todas las soluciones para quitar de su mente esta manía y se hace internar en un hospital psiquiátrico con la esperanza de salir curado, pero el día en que deja el hospital se precipita contra un camión de bomberos que le rompe la columna. Es necesario estar loco para actuar de este modo, ¿no cree usted? ¿Considera usted que este ejemplo es demasiado exagerado o casi ridículo? ¿Le parece así? Nosotros que hemos pasado por duras pruebas, estamos obligados a admitir que se podría contar la misma historia, sustituyendo esta pasión por el peligro con el hábito de beber. La narración nos describiría exactamente, a pesar de todos los expertos e inteligentes que podamos ser en otros campos. Por lo que respecta al alcohol, somos personas que nos comportamos verdaderamente como seres afectados por locura. Es muy crudo hablar así, pero ¿no es cierto? Algunos de ustedes pensarán, sí, eso que nos dice es verdad, pero no se aplica enteramente a nuestro caso. Estamos de acuerdo en que presentamos algunos de estos síntomas
mas no hemos llegado a los extremos de ustedes y hay pocas probabilidades de que nos ocurra igual. Pues luego de oír lo que se nos ha contado, hemos entendido muy bien el peligro de nuestra situación y no vamos a exponernos a esas cosas que nos podrían ocurrir. El alcohol nos ha hecho perder todo en la vida y además no tenemos la intención de llegar hasta ese punto. Gracias por la información. Este razonamiento es válido para ciertas personas que no sean alcohólicas y que aunque beban desordenadamente pueden parar de beber o disminuir la cantidad de alcohol debido a que sus mentes y su físico no se han dañado tanto como ha ocurrido con nosotros. Pero el verdadero alcohólico o aquel que está por serlo, sin excepción será absolutamente incapaz de cesar de beber por el simple hecho de que tenga un cierto conocimiento de sí mismo. Queremos insistir en este punto una y otra vez para que pueda entrar en la cabeza de nuestros lectores alcohólicos, ya que esta verdad la hemos aprendido pagando el precio de crueles experiencias. Pasemos ahora a otro caso. Fred es socio de una importante firma de contadores públicos. Sus ingresos son muy altos y posee una bella casa. Es feliz en su matrimonio y sus hijos estudian una carrera prometedora en la universidad. Es una persona tan agradable que tiene amistades por doquier. Fred es el perfecto ejemplo del hombre de negocios que ha triunfado y da la impresión de ser estable y bien equilibrado. Sin embargo, es alcohólico. Conocimos a Fred hace un año en el hospital donde se recuperaba de una crisis de convulsión alcohólica y era la primera vez que le ocurría y se sentía muy avergonzado. Muy lejos de admitir que era un alcohólico, decía que había llegado al hospital para atenderse de agotamiento y el médico le hizo comprender en un tono enérgico que su enfermedad era más grave de lo que él pensaba. Durante algunos días esta noticia lo deprimió y decidió renunciar completamente al alcohol y jamás le llegó a su mente que a pesar de su fuerza de carácter y su posición social no lo podría lograr. Fred no solo se rehusó a reconocer que era alcohólico y que hubiera estado aún menos dispuesto a aceptar una solución espiritual a su problema. Le expusimos lo que sabíamos sobre el alcoholismo. Interesándose reconoció que presentaba algunos de los síntomas, pero estaba lejos de admitir que no iba a poder salir por sí solo. Estaba seguro de que después de aquella experiencia humillante y después de las nociones aprendidas al respecto, estas bastarían para mantenerlo a salvo por el resto de sus días y el conocimiento de sí mismo resolvería su problema. Por un cierto tiempo no tuvimos más noticias de Fred. Un día nos enteramos de que había sido de nuevo hospitalizado, pero esta vez padecía severas convulsiones y prontamente dio instrucciones de que necesitaba vernos. La historia que nos contó es una de las más instructivas porque habla de un hombre convencido de que debía de dejar el alcohol, que había dado pruebas de poseer un ingenio y una determinación extraordinarios en todos sus actos y que no obstante estaba allí en una cama postrado. Escuchemos su historia. Me quedé muy impresionado por lo que ustedes me habían dicho del alcoholismo y creía sinceramente que era imposible que yo volviera a beber. Había tomado debida nota de sus advertencias en cuanto a lo que se refiere a la locura súbita que se apodera de la mente ante la primera copa. Mas tenía la certeza, con todos los conocimientos adquiridos, de que eso no me podría ocurrir. Me decía que mi caso era menos grave que el de ustedes y que tal como resolvía mis problemas personales, yo triunfaría allí donde ustedes habían fracasado. Me parecía que tenía toda la razón en tener confianza y que bastaba tener voluntad y mantenerme alerta. Volví a mis negocios con aquel estado de ánimo y por un cierto tiempo todo funcionó bien. No tenía ningún problema para rechazar el alcohol, pero empecé a pensar que si no había exagerado la gravedad de mi caso. Un día tuve que ir a Washington para presentar una información contable a una oficina del gobierno y tenía la oportunidad de viajar desde que había cesado de beber, entonces no había nada de nuevo para mí en ese viaje. Me sentía bien físicamente y no había tenido problemas urgentes ni preocupaciones. Mi cita de negocios había sido todo un éxito y estaba contento y pensaba que mis socios también lo estarían, y un día perfecto llegaba a su fin y no había nubes en el horizonte. Fui a mi hotel y tranquilamente me cambié de ropa para la cena.
Cuando pasé el umbral del comedor me vino la idea de que podría acompañar mis alimentos con unos cuantos cócteles, y esto fue todo y nada más. Ordené entonces una bebida y mi cena. Después pedí que me trajeran otra copa, y después de la cena decidí ir a pasear, y a mi regreso al hotel pensé que beber algo me haría bien antes de irme a la cama, así que me dirigí al bar y tomé una copa. Recuerdo haber bebido varias más esa noche y muchas más a la mañana siguiente. Tengo un recuerdo vago de haber estado a bordo de un avión con destino a Nueva York y de haber encontrado en el aeropuerto, allí donde yo esperaba a mi esposa, a un chofer de taxi simpático. El chofer me acompañó en mis idas y venidas durante varios días, y me acuerdo muy poco de lo que dije o hice, o de esos lugares a los que fui. Después llegué a esta estancia en el hospital, con sus terribles sufrimientos físicos y morales. Una vez que estuve en condiciones de pensar, repasé cuidadosamente esa noche en Washington, y no solo me había cuidado, sino que no había resistido en absoluto el beber esa primera copa, así que en realidad no me había cuidado. Esa vez no pensé en absoluto en las consecuencias. Bebí esa primera copa con desenvoltura como si se tratara de un refresco de Coca-Cola, y me acordé de inmediato de lo que mis amigos de Alcohólicos Anónimos me habían dicho. Y me habían prevenido de que si tenía el retorcimiento mental de un alcohólico, así que llegaría el día en que yo volvería a beber, porque sí lo tenía. Me habían dicho también que si estaba a la defensiva, y algún día, bajo un banal pretexto, esas defensas iban a tener que ceder. Así fue. Y eso fue exactamente lo que ocurría una y otra vez, porque todo lo que yo había aprendido sobre el alcoholismo no acudió a mi mente en esta ocasión. A partir de ese momento lo supe, mi mente es alcohólica. Me di cuenta de que la voluntad y el conocimiento de mí mismo no pueden prestarme ningún auxilio en esos momentos extraños de la vida mental, porque nunca antes había podido comprender a las personas que decían que algún problema las había doblegado, y entonces sí que los comprendí, y fue un duro golpe. Recibí la visita de 2 miembros de Alcohólicos Anónimos sonriendo, y eso fue algo que me molestó un poco, y me preguntaron si me reconocía como alcohólico y si en verdad esta vez me daba por vencido, así que respondí que sí a ambas cosas. Me presentaron montañas de evidencias que demostraban que el comportamiento alcohólico que había tenido en Washington era prácticamente incurable. Me citaron por docenas de casos similares al mío, y esta prueba acabó de extinguir la última chispa de esperanza que me quedaba de salvarme por mí mismo. Después me expusieron la solución espiritual y el programa de acción que había tenido éxito con una docena de ellos, aunque yo no practicaba mi religión, y encontré sus principios intelectualmente fáciles de asimilar, pero el programa de la vida, así como era de razonable, lo encontraba muy drástico. Veía, por ejemplo, que debería de lanzar por la ventana tantas de mis creencias fundamentales de toda la vida, y no fue fácil. Sin embargo, a partir del momento en que tomé la decisión de proseguir en este programa, tuve la extraña sensación de haberme liberado de la condición de alcohólico en la que antes me había encontrado, y los hechos lo iban a demostrar. Igual de importante fue el descubrimiento de que los principios espirituales iban a solucionar todos mis problemas, y desde entonces se me ha enseñado a vivir según un modo de vida infinitamente más satisfactorio, y así lo espero, y más útil que aquel de antaño. Mi vieja manera de vivir no era ciertamente mala en sí, pero yo no cambiaría ciertamente los mejores instantes del ayer por los peores de mi vida de hoy, y no regresaría jamás aunque pudiera hacerlo. El testimonio de Fred es abundante en comentarios, y esperamos que su ejemplo servirá a miles de personas como él. Fred no había sufrido más que los primeros embates de la enfermedad, y la mayoría de los alcohólicos esperan a estar agonizantes antes de hacer algo para solucionar su problema. Numerosos son los médicos y psiquiatras que comparten nuestras ideas sobre el alcoholismo. Uno que está asociado a un hospital conocido mundialmente le dijo recientemente a algunos de nosotros: en mi opinión, tienen ustedes razón cuando dicen que el alcohólico medio está enfermo de un mal generalmente incurable. En cuanto a ustedes dos, de quienes he escuchado su historia, no me queda ninguna duda de que de no ser por una ayuda divina ustedes no tendrían la más leve esperanza. Si me hubieran pedido tratarlos en mi hospital, yo no los habría admitido, y si me hubiera sido posible hacer eso, no lo hubiera hecho.
Los enfermos como ustedes son personas verdaderamente trágicas, y yo no soy muy religioso, pero tengo un profundo respeto por su método, el cual busca curar el espíritu en casos similares al suyo, y en la mayoría de los casos no existe otra solución. Lo repetimos una vez más. El alcohólico en ciertos periodos de su existencia no posee ninguna defensa mental contra la primera copa, salvo en casos excepcionales. Ni él ni ningún otro ser humano puede proporcionarle los medios para defenderse. El auxilio debe venir de un poder superior.